Muy buenas noches. El día de hoy Andrés nos va a apoyar, nos va a colaborar en este trabajo de procesos cognitivos superiores. La idea es que él nos va a colaborar en una serie de preguntas que realizamos con mi equipo de trabajo. Me gustaría mucho que Andrés se presentara, nos comentara pues cuál es su labor actualmente, en dónde está trabajando y posteriormente iniciar las preguntas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Andrés Cárdenas Santamaría. Yo soy docente e investigador en la Universidad Militar y también en Unipanamericana. Soy licenciado en Lengua Castellana de la Universidad Distrital y también tengo una maestría en la Universidad Nacional en Estudios Literarios. Ok, Andrés, muchas gracias. Bueno, estas preguntas, esta entrevista va a estar guiada hacia segmento estudiantil, hacia lo que se realiza en la labor diaria. La idea es que de acuerdo a tu experiencia nos puedas comentar un poco, ¿listo? Listo. Iniciando, ¿tienes conocimiento de cuál de o qué significa el término metacognición? Bueno, la metacognición es, como dice pues su raíz, la palabra es más allá, por así decirlo, de la cognición, que es el conocimiento. La metacognición es cuando uno tiene conciencia del conocimiento que, por así decirlo, ostenta en su devenir como ser humano, y la metacognición se logra más o menos a los 11 años, de 11 en adelante, donde se da la etapa de la pragmática, donde pues evidentemente se usa, por así decirlo, el lenguaje. Ya el ser humano puede usar las palabras en un contexto y tiene, por así decirlo, una razón de entendimiento tanto de su entorno como de su realidad misma. Ok, Andrés. En cuanto a aprendizaje, ¿consideras que hay mucha diferencia entre la enseñanza antigua y la actual? Sí, sí, hay una brecha bastante amplia en tanto que la escuela tradicional ha marcado una tendencia bastante interesante en años anteriores, donde pues efectivamente la perspectiva memorística era la que fundamentaba el aprendizaje, es decir, no había un proceso en el aprendizaje, en la formación y demás, sino que simplemente era memorizar y cargar la memoria de diferente información, pero era una información poco relevante y desligada del contexto. Actualmente, y con las corrientes pedagógicas que, perdón, tenemos desde la perspectiva de Vygotsky, Luria, Piaget y demás psicólogos y psicopedagogos, pues efectivamente se ha venido dando una nueva tendencia del aprendizaje significativo, de la pedagogía constructivista, que no desliga, por así decirlo, aspectos de lo tradicional, sino que los integra pues para proponer una nueva tendencia del marco educativo. Ok, Andrés, súper. ¿Cuál consideras que han sido los mejores resultados a la hora de desarrollar el conocimiento en los estudiantes? Los mejores resultados, sin duda alguna, es que los estudiantes puedan proponer a partir de lo que uno les enseña. Es decir, que en Colombia y en países suramericanos la tendencia en pruebas internacionales es muy baja en términos de la comprensión de un texto o de la misma realidad. Lo que nosotros, en tanto pedagogos, pretendemos siempre en una clase es no solo dar el conocimiento, orientar un conocimiento y una información, sino que esa información se vuelva significativa para el estudiante, que se ligue a unos intereses, necesidades propias de su entorno y que la pueda, por así decirlo, proponer y volverla en cierto sentido crítica. Que no solamente sea una forma vacía, sino que realmente pueda constituirse como un hecho relevante para su vida y su aplicación práctica en un contexto real. Súper. Cuando inicias las clases con un grupo nuevo, ¿qué es lo primero que indicas para poder llevar a cabo la mejor enseñanza en ellos? Bueno, la primera entrada a una clase es compleja porque siempre se ha tenido la tendencia de que nosotros vamos a manejar un universo homogéneo, que eso es lo que la escuela tradicional nos ubicó. El docente se para al frente de diferentes universos, diferentes puntos de vista, diferentes necesidades, intereses, y pues lo efectivo en una primera sesión es el conocimiento, pues obviamente en una profundidad, pero sí conocer los gustos de cada uno en términos de lo que quieren que se les brinde en su clase. No hay nada peor que ir obligado a una clase
y que efectivamente el estudiante no se sienta atraído por esa dinámica, sino que los gustos, los intereses y ese entorno que por así decirlo rodea al estudiante es el que me permite a mí explorar los contenidos y volverlos, por así decirlo, dinámicos y con una interacción válida dentro del aula. Ok. ¿Qué opinión tienes acerca de los métodos de aprendizaje que se utilizan actualmente y cuáles consideras que es el más apropiado para los estudiantes en la hora de comprender una materia o la materia que dictan? Sí, pues de acuerdo a la perspectiva, a las perspectivas, modelos, metodologías de aprendizaje, pues son múltiples. Yo creo que el docente debe ser ecléptico en el sentido de que debe retomar de todas un poco, ¿sí? Porque nosotros no podemos ser ajenos a que el constructivismo nos aporta, perdón. La escuela tradicional también puede aportar algunas cosas, el aprendizaje significativo, otro diferente multiplicidad de dinámicas, entonces el eclecticismo permite que el docente pueda tener muchas facetas sobre las cuales pueda desarrollar toda su metodología dentro del aula, porque no hay nada peor que atarse solamente a un modelo pedagógico, en tanto que el entorno es, en un aula escolar es muy variado y puede cambiar y es muy cambiante en diversos momentos. Ok, Andrés. ¿Consideras que es importante el alto porcentaje de motivación en un estudiante a la hora de adquirir conocimiento? Yo creo que eso es el, uno de los factores esenciales para la educación, la motivación. Si uno no motiva, no le da al estudiante, por así decirlo, esa, ese mostrarle algo interesante sobre lo cual pueda él aprender. Eh, yo siempre lo que trato de hacer en clase es bajar la teoría hacia ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Es decir, así sea el concepto más abstracto, más complejo, más técnico, si se baja a un término, una ejemplificación práctica cotidiana de la cual nosotros tengamos un marco común, pues evidentemente se va a entender mejor. Y eso motiva. La pasión del docente también es un punto de quiebre sobre el cual el estudiante puede tender a la motivación. Si uno su materia la dicta sin la pasión que eh, acarrea esos mismos contenidos, creo que el estudiante se aburre y al verla muy plana, pues efectivamente el estudiante lo que hace es omitir esa explicación y pues pensar en otro tipo de cosas, mente ausente, cuerpo presente, sería más o menos la dinámica. Claro que sí, Andrés. Cuando tú observas apatía en tu grupo de clase frente a los temas que se están exponiendo, ¿qué estrategia utilizas para cambiar la actitud en estos estudiantes? Sí, claro, y uno lo advierte una vez está dando la clase porque Eh, tenemos la tecnología, los celulares, tenemos que el estudiante entonces mira para los lados, mira otro foco y no se enfoca, valga la redundancia, hacia el docente y lo que está diciendo, sino que hay muchos distractores, los amigos, el celular, el cuaderno, diferentes cosas que pueden distraer. La apatía es uno de los signos más complejos que el docente puede enfrentar porque al sentirla uno empieza a perder el rumbo de la clase. ¿Qué tiene que hacer uno? Y es lo que yo anteriormente denotaba, es tomar algo actual, perdón, una noticia, un acontecimiento, algo que les llegue a los estudiantes con todo el entorno que están viviendo. Facebook, Twitter, los chats, las nuevas tecnologías, incorporarlas y también pues toda la información que está alrededor de nosotros. Es decir, que haya, por así decirlo, una parcela común significativa sobre la cual nosotros podamos hablar. Desde ahí podemos atacar. Por eso es importante que desde las primeras sesiones se empiecen a mirar los intereses de los estudiantes. Con esos intereses yo puedo adaptar mis dinámicas y mis contenidos en clase. Súper, súper bien, Andrés. ¿Qué opinión tienes respecto a la metodología que se implementa en la educación superior, conocida como virtual y a distancia? ¿Qué opinión nos Bueno, puedes dar? bueno, además de ser docente presencial, también imparto materias a nivel virtual.
Hay una brecha bastante amplia en cierto sentido porque hay ventajas y desventajas. Hay algo que se llama los OVA, objetos virtuales de aprendizaje, que han permitido que los docentes podamos subir a una plataforma diferentes contenidos y que permite la virtualidad muchos recursos. Es decir, esquemas, videos, toda la parte gráfica. Lo que permite la virtualidad es ampliar la brecha del conocimiento. Es decir, que ese concepto amarrado que nosotros de pronto ponemos en un tablero y lo explicamos, en lo virtual lo podemos extender, porque se pueden ver documentales, se pueden ver mapas conceptuales, se pueden ver artículos, se pueden ver diferentes cosas que amplían el escenario y que le permiten al estudiante entenderlo mucho mejor. La desventaja podría ser que quien no es disciplinado con los contenidos que se le ofrecen en las tareas que se proponen en lo virtual, pues se tiende, por así decirlo, a perder ese proceso, porque el proceso es importante y sí tiene sus contrariedades y también obviamente sus importancias en términos de ventajas. Listo, Andrés. ¿Has podido en algún momento identificar a los estudiantes qué técnicas utilizan para desarrollar, digamos, su metodología de trabajo? ¿Has identificado la autonomía que ellos tienen? ¿Cuáles son las características? Es una buena pregunta porque el docente también tiene que saber cómo sus estudiantes trabajan y desarrollan los contenidos extra clase y también pues en actividades que se desarrollan dentro del aula de clase. En educación superior hay algo complejo y es que los espacios académicos a veces se restringen solamente a la hora de clase o a las 2 horas de clase. Fuera del escenario escolar y académico es complicado que el estudiante logre hacer, por así decirlo, un proceso educativo, porque trabaja, porque hace diferentes actividades que le impiden dedicarse 100% a la perspectiva intelectual. Los estudiantes tienen diferentes herramientas porque la tecnología se los ha permitido. Entonces eso a veces limita. A veces la tecnología limita porque si todo está en la web, si todo está en lo digital, pues es mucho más fácil conseguirlo. Y no hay filtro. El filtro, sí, hay unos estudiantes maravillosos y geniales que van más allá de la información, que sería lo ideal, pero hay estudiantes que se quedan con la primera información que aparece en Internet. Y eso es lo complejo. Pero obviamente al haber tantos recursos metodológicos y tantos escenarios de contenido digital, pues permite eso que los estudiantes tengan miles de herramientas para desarrollar sus tareas y sus actividades. Claro que sí. Listo. ¿Consideras que los estudiantes son conscientes respecto a lo que están aprendiendo y logras identificar con claridad también qué genera dudas sobre los temas expuestos? ¿Qué está faltando? Bueno, depende de las asignaturas que se imparten. Las ciencias exactas, pues evidentemente tienen su metodología en términos de que el estudiante debe ser consciente de lo que está haciendo en términos de cálculos, números, operaciones y procesos. En mi caso, en las ciencias humanas, lo que se trata es crear conciencia. Eso es fundamental para las ciencias humanas, conciencia ambiental, conciencia política, conciencia del ser humano. Y lo primero que uno debe formar en términos de la docencia a un estudiante no solamente es en términos técnicos, instrumentales, sino humanos. Si uno puede ubicar esa perspectiva dentro de todo el cúmulo de conceptos, temáticas, está logrando que el estudiante tenga primero una capacidad de formarse como persona, como ser humano, y pues así pueda abordar los diferentes temas. Entonces, la conciencia es muy importante porque le otorga al estudiante entender los problemas que le rodean. Si usted entiende las problemáticas que le rodean, puede dar una opinión sobre esas, pero no solamente una opinión, sino proponer nuevas alternativas para solucionar esas complejidades. Claro que sí. Listo, Andrés, con esto ya estamos culminando. Si pudieras implementar una actividad extracurricular que permitiera mejorar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, ¿cuál sería? Mm, es importante que los estudiantes vuelvan a las bibliotecas, vuelvan a los museos, porque allí se aguarda un legado
de las generaciones anteriores y pues obviamente también un contenido que les va a permitir expandir, perdón, sus conocimientos. Y no solamente ver el conocimiento en libros, en internet, algo muy cerrado, sino abrirnos, conocer el mundo a partir del contexto, que es como que lo que yo siempre trato de que se entienda lo educativo es que el contexto debe ser principal para comprender las problemáticas de diferente índole que ocurren en cierto sentido. Entonces, la visita a los diferentes espacios culturales permite establecer un vínculo más cercano y próximo con todos los conceptos, categorías, términos que se puedan presentar pues a nivel académico e intelectual. Ok, Andrés, listo. Entonces, mira, esto ya, digamos que esta sería la entrevista. Muchísimas gracias por colaborarnos. Este trabajo, pues estas preguntas nos van a servir para el desarrollo de digamos que de nuestro trabajo, de nuestra actividad. Esperamos poder seguir contando contigo en próximos trabajos. Muchas gracias por la información y pues quedamos totalmente agradecidos. No sé si quieras cerrar con algo. No, simplemente agradecerles a ustedes por el espacio y pues es interesante lo que hacen ya que pues es indagar a partir de la práctica docente y todo lo que se desarrolla a partir no solamente de lo educativo, sino cómo el docente mira lo que está haciendo, porque nosotros los docentes no podemos ser, por así decirlo, unos entes pasivos, sino tenemos que ser partícipes y apropiarnos del marco educativo para, pues obviamente, presentarlos algo digno en las clases a cada uno de los estudiantes. Entonces, muchas gracias. Listo, Andrés. Listo, Muchas muchas gracias. gracias.